Es una tremenda alegría de verles, queridos hermanos. Ver toda la iglesia, la gran mayoría. Sabemos de hermanos que les complica venir el día domingo en la mañana por sus trabajos. Sabemos de otros, ¿no es cierto?, que han estado y están enfermitos, pero que la gran mayoría esté acá como una sola iglesia es una alegría enorme. Ver a los consiervos también, que no solemos vernos el día domingo, sí los miércoles, pero ver a Héctor, a Osvaldo, a Juan Carlos, ¿no es cierto?, tan lejos desde Pichidegua. Hemos podido ser bendecidos por Miguel, ¿no es cierto?, el que ha estado coordinando. Vía Boris allá atrás también, que nos saludamos. Es muy grato de que hoy podamos compartir este culto. El hermano Roberto, el pastor de Saronavia, ha estado bien malito, ha estado con harta fiebre, así que estemos con él, estemos orando por él. ¿Habrá otro pastor que está aquí presente y no le he visto? Aparte de nosotros, ¿no es cierto?, que venimos acá en el templo central, pero parece que no. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor y tienen que saber que estuve con una lucha ayer en la tarde pensando en lo que hemos visto en las noticias en cuanto a Israel. ¿Será la gran profecía que estamos esperando que se cumpla de Ezequiel 38 y 39? Todavía no lo sabemos. Si Estados Unidos, Europa, deja de apoyarles y se suma a esta guerra, ¿no es cierto?, Rusia, ¡wow! Faltaría aún menos para el regreso de Cristo. No sé si me ayudan entonces con las PPT. Ahí está. No, estuve luchando, pero el Señor ha puesto esto en... Tal vez la salud no le acompaña. Bueno, este mandamiento está lleno de vida para nuestra vida física también. Así que espero con la ayuda del Señor poder ser apto para enseñar, ¿no es cierto?, recordar y reflexionar este mandamiento que está lleno de vida. Y yo me refiero entonces a Primera de Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Los últimos versículos, el versículo 19, que suena como medio negativo, con un no, pero se van a dar cuenta que está lleno de vida para nosotros en esta mañana. Y cuando... capítulo 5 y versículo 19, necesito que ustedes recuerden a quién les escribía esta carta. Recuerden que habían nacido hace un par de meses atrás esta iglesia, recién fundada, recién plantada por Pablo, por sus compañeros. Habían estado con una linda bendición en Filipos, ¿no es cierto? Todo lo que allí ocurrió, cómo fueron perseguidos en Filipos, pero Dios obró salvación, ¿no es cierto?, en esa ciudad. Luego pasaron a esta ciudad de Tesalónica, muy importante en ese tiempo, con harta persecución. Pablo y sus compañeros les hablan del Evangelio, experimentan el perdón de pecados, experimentan este proceso del Espíritu de ser regenerado, de volver a nacer, de sentirse paz con Dios, porque eso sucede cuando confiamos en Jesucristo, cuando confiamos en su palabra, ¿no es cierto? Y le decimos, sí, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Rey, por favor perdona mis pecados. Y saben, dice la palabra que cuando hacemos esto, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, con esa sencillez de corazón, nos perdona todos los pecados. Aunque tal vez no hayamos bajado las aguas, sí, nos perdona, nos limpia, nos declara sus hijos. Aleluya. Empieza a oír nuestras oraciones porque oramos en el nombre de Jesús. Sí. Somos declarados totalmente inocentes.
Sí, todo esto estaba y estuvieron viviendo los hermanos en Tesalónica. Y no solamente lo que es la obra de salvación. En el primer capítulo, que vamos a leer un poquitito en esta carta, ellos también experimentaron el poder del Espíritu Santo. ¿Habrán sido sanidades? ¿Liberación? No lo sabemos. Eso no lo cuenta Hechos 17 y tampoco en sus cartas acá a primera y segunda de Tesalónica. Pero sí que experimentaron poder. Así que es una iglesia que recién está comenzando a conocer al Señor. Al parecer estuvo allí 3 semanas solamente, o un poquito más, un par de meses, por lo que uno puede leer en esta carta. Y fíjense cómo era. Yo sé que les dije el capítulo 5, pero retrocedamos al capítulo 1. Fíjense cómo era la iglesia a la cual Pablo les da este mandamiento tan lleno de vida. Capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo era esta iglesia? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Miren cómo era la iglesia. Agradecía a Dios por ellos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él no se olvidaba de ellos. El 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Fíjense cómo ellos eran, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué linda radiografía o escáner estaba haciendo Pablo de esta iglesia que tenía un par de meses solamente. ¿No se ha escuchado nada, parece? Lo vuelvo a repetir todo, hermano. No se ha escuchado nada. Bueno, busquen Gálatas. No, creo que me han escuchado. Está apagado. Se está usando este. Y no lo encendí. Y está encendido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Verdad? No se escucha. ¿Qué hacemos? Uso este solamente para no hacer problema. Ya, ok. Estábamos entonces de descubrir a qué iglesia, cómo era la iglesia al cual Él les dijo este mandamiento que da tanta vida. Fíjense el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también y ahí está lo que yo les decía, poder. ¿Habrán experimentado sanidades, profecías? No lo sabemos. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjense en el 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, si Pablo era espiritual, si Pablo tenía muy forjado el carácter de Cristo en su vida, que inclusive imitaba a Jesús, dice que ellos estaban imitando a Pablo, ¿no es cierto? A nosotros, dice, a los compañeros, entre ellos Silas y Timoteo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Porque recuerden que en Hechos 17, a Pablo y a sus compañeros los persiguen, los apedrean en esa ciudad. ¡Wow! El 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Estoy leyendo un poquitito cómo era esta iglesia que recién había nacido. Fíjense el capítulo 4, ya cuando Él les da instrucciones muy prácticas en el versículo 9, acerca del amor, y voy a leer correctamente, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, estamos leyendo características, no me puedo ir de acá, estamos leyendo características de una iglesia saludable, de una iglesia que estaba abrazando la doctrina, de una iglesia que tuvo buenos ejemplos en sus misioneros, en los que les predicaron. Amén. Nos alegramos mucho. Amén, amén. Y entonces, en esta iglesia tan bella, es cuando en el capítulo 5 y versículo 19, Él les dice, no apaguéis al Espíritu. ¡Qué raro! Después de darnos cuenta que esta iglesia es muy saludable, que yo quiero ser como ella en mi vida, y para nosotros aquí en Santiago, Pablo les dice, ¿saben? Hay algo que yo quiero decirles. Ahora, si ustedes en casa hacen la tarea de leer el capítulo 2, el capítulo 3, Pablo, cuando tuvo que salir huyendo de esta ciudad, fue a Berea después, también lo expulsaron, y de ahí se fue 300 kilómetros más al oeste, y fue a Atenas, a Grecia. Y allí
no solamente se sentía solito porque había dejado a sus compañeros, ¿no es cierto?, en estas obras nuevas, sino que también leemos en el capítulo 2 y 3 que Pablo estaba desesperado, ansioso. ¿Cómo estarán los hermanos nuevos? ¿Cómo estará la iglesia en Tesalónica? Es tal que cuando llegan sus compañeros a Atenas, ¿no es cierto?, Pablo le pide a Timoteo que se devuelva a Tesalónica para saber cómo están los hermanos. Y ahí entonces Timoteo, cuando regresa, es que Pablo escribe esta carta y dice: lo que nos cuenta Timoteo nos consoló, sabiendo que ustedes también. Pero seguramente Timoteo le dijo: ¿sabes? Sí, la iglesia en Tesalónica es como que están haciendo estas cositas y están apagando al Espíritu. Así que por eso es que Pablo dice: oigan, querida iglesia, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa esa frase que por sí es tan extraña? Recuerden que el Espíritu Santo, porque se refiere al Espíritu Santo, de no apagar al Espíritu Santo, es Dios, es parte de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Tiene características, cualidades, igual que tú y yo, como personas. Escucha, decide, tiene su mente propia. Dije escucha, habla. Sí, tienen todas estas emociones que se alegra, se entristece, se enoja. Sí, y es el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos, ¿no es cierto?, al Dios de la Biblia. Así que en los salvos, el Espíritu Santo vive acá. Así que Pablo dice: oigan, al Espíritu que vive en ustedes, qué lástima, el Espíritu que vive en ustedes, no lo apaguen. ¿Y por qué usa esa expresión apagar? Porque para que entendamos un poco del Espíritu Santo, tenemos que saber que Pablo y en toda la Biblia usan diferentes ejemplos o comparaciones para hacernos ver: el Espíritu Santo es... Jesús dijo, es un río de aguas limpias que corren, que fluyen, de aguas vivas. Sí, es aceite, también es aceite. Es aceite de la unción, es aceite que consagra, es aceite que limpia. Y cuando aquí habla de apagar es porque el Espíritu Santo se compara con el fuego. El fuego que a uno le da calor, al fuego que puede limpiar, ¿no es cierto?, purificar. Sí, el fuego que es el sinónimo, la comparación al Espíritu Santo. Así que cuando dice no apaguéis, está pensando en que el Espíritu Santo es un fuego que se puede apagar. Así que de eso se trata, apagar el fuego, extinguir un fuego. ¿Qué otra palabra? Detener. Sí, ¿por qué digo detener? Porque si fuéramos a leer literalmente, aquellos que conocen griego y leerían el versículo 19, esa palabra de no apagar es literalmente detener un proceso, un acto en proceso. Lo vuelvo a repetir. Detener un acto en proceso. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que los procesos están moviendo que lo podemos detener. Los que manejamos, los que, ¿no es cierto?, y por supuesto vamos en metro, en micro, en todos estos motores, ¿no es cierto?, el motor gira con todos sus sistemas, ¿no es cierto?, va hacia las ruedas de atrás o hacia las delante, ¿no es cierto?, si depende de dónde esté la tracción, hace que el proceso del movimiento avance. Y tal vez vieron la noticia ayer de un caballero joven que en la 68 parece, o en la 78 andaba a 235, ¿vieron esa noticia? 235 kilómetros por hora. Ese es un proceso. Y cuando mostraron el auto, ok, era un tremendo BMW deportivo. Aquí dice entonces Pablo, ese proceso que el Espíritu Santo comenzó en la iglesia en Tesalónica, oigan, no lo apaguen, no lo detengan. Es más, Pablo es como que les dice: queridos hermanos, en forma particular e individual, no detengan. Un buen chileno, no chanten, ¿no es cierto?, ese proceso en movimiento que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que como ustedes pueden leer acá, o tal vez mejor allí, podemos leer qué pudo haber estado deteniendo ese proceso en la iglesia en Tesalónica. Menciono 3. Recuerden que esta carta fue escrita porque esta iglesia naciente
perseguida por, ¿no es cierto?, por los romanos y por los judíos, por los gentiles que no aceptaban el Evangelio de Cristo, estaban resistiendo muy bien, seguían siendo fieles a Dios en medio de la persecución. Pero hermanos de ellos, parientes que se habían convertido, otros hermanos de la iglesia en estas persecuciones estaban sufriendo el martirio y estaban muriendo. Entonces la iglesia en Tesalónica manda decir a través de Timoteo: ¿qué pasa entonces con nuestros muertos? Con nuestros hermanos de la iglesia que aceptaron al Señor. Hemos entendido que Jesús volvía, que regresaría por nosotros, pero se están muriendo. Esta carta es para responder esta pregunta. Y ustedes saben que ahí en el capítulo 4, versículo 13, habla de nuestra gran esperanza, el arrebatamiento de nuestras vidas cuando Cristo venga a buscar a su iglesia e inicie este tiempo horrible en la tierra, la gran tribulación. Así que puede ser que el proceso que se detuvo en algunos hermanos en Tesalónica era, como escribo acá, la confusión doctrinal. Pudo haber sido también instrucciones de Pablo que no estaban haciendo caso. Retrocedamos al capítulo 4, versículo 2. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí tenemos una instrucción que les había dado que tal vez no la estaban cumpliendo. Recuerden que santificación es limpiarse cada día más, apartarse más del pecado del mundo, consagrarse más a Dios. Y al final del versículo 3 dice que os apartéis de fornicación. Y tanto el 4 y el 5, Pablo reafirma el matrimonio. Así que pudo haber escuchado a Timoteo, ¿sabes? Hay matrimonios que están complicados. Hay hermanos que siguen practicando la fornicación. Recuerden que aquí la palabra griega es porneia, donde incluye toda la inmoralidad sexual. Así que puede ser que una de estas instrucciones en varios hermanos, en varias hermanas, hacían detener el proceso del Espíritu Santo en sus vidas y en la iglesia local. Sí, se puede detener el proceso que Él está haciendo en mi vida, pero también se puede detener el proceso de toda una iglesia. ¿Qué más? Hay otras instrucciones. El 6, por ejemplo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Recuerden que no nos podemos vengar por nosotros mismos. Recuerden que no podemos tomar la justicia en nuestras manos. No, tenemos que, al igual que Jesús, porque así lo escribe Pedro, ¿no es cierto?, en su primera carta, dejar toda la ira, dejar toda la venganza en las manos de Cristo, de Dios. Él sí que es un juez justo. Nuestro deber es perdonar y perdonar de verdad. Aunque el versículo 6, si leemos todo el contexto de las dos cartas, puede ser que habían hermanos que estaban agraviando de esta manera. Leíamos hace rato atrás el versículo 9, un amor fraternal, donde tal vez los que tenían más recursos podían dar más a la iglesia, a aquellos que les faltaba. Pero entonces hubieron otros hermanos, tal vez iba a decir más vivos, porque es vivo el que no trabaja y él, ¿no es cierto?, ese chiste chileno, que se empezaron a aprovechar de los hermanos que donaban. Así que dejaron de trabajar y entonces andaban de casa en casa aprovechando: mire, yo soy hermano tuyo en la fe, me tienes que alimentar. Así que esa ociosidad, está bien dicho, ¿no es cierto?, el no buscar el trabajo, sino que depender de los demás. Él acá habla de que nadie agravie ni engañe en nada. El 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que pudo haber sido varias de estas indicaciones, instrucciones que Él les dio cuando estuvo con ellos, y puede ser que no la estuvieran cumpliendo y eso detuvo el proceso que el Espíritu Santo estaba realizando en sus vidas. Ahora, me llama así la atención y que puede ser más certero que el proceso que estaba deteniendo, el proceso del Espíritu Santo que estaba deteniendo la iglesia tendría que ver con el versículo 20 del capítulo 5. Leamos, por favor, una vez más, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu,
¿no es cierto? No lo extingan, es como un fuego. Ahora, no lo detengan en sus procesos en nuestra vida. Y el 20, no menospreciéis las profecías. Y a veces caemos en esto, porque tal vez hay hermanos, porque recuerden que cuando recibimos profecías del don de profecía, es el Señor que nos está hablando. Pero Pablo nos enseña que tenemos el derecho de probar y juzgar esas profecías. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, que esa profecía que me están dando esté totalmente apegada a la palabra y no me esté pidiendo algo que no está en ninguna parte de la Biblia. También tengo que ver cómo es el hermano o la hermana, que tenga buen testimonio. Puede ser que tenga una vida disoluta y me da una profecía de santidad. A ver, aquí algo que no cuadra. Así que si el hermano o la hermana que nos está entregando una profecía de parte del Señor tiene excelente testimonio, más aún, profecías que ha estado anotando, que ha recibido con anterioridad, y se han cumplido aquellas que Dios le ha entregado, ok, aquí estamos frente a una profecía de parte del Señor. Así que muchas veces puede pasar que recibimos profecía donde el testimonio del hermano o la hermana no es el que se debería tener, o las profecías que ha dicho antes no se han cumplido, que a veces decimos no. Otra vez escuchamos que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto. Tal vez esa profecía la escuchamos tantas veces que decimos otra vez si es necesario. Así que puede ser que lo que estaba deteniendo el proceso del Espíritu Santo en sus vidas es que menospreciaban la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Estoy dando algunas posibilidades porque realmente no sabemos a qué se refería el apóstol Pablo. Una pregunta para que podamos, una pregunta que podamos analizar entonces para avanzar y ahí lograr terminar. ¿Qué procesos del Espíritu Santo pueden estar deteniéndose en tu vida? ¿Cuál es el proceso del Espíritu Santo en tu vida? Si es primera vez que estás en un templo evangélico, si es primera vez que ves un bautismo, estas canciones que hemos dicho, que Jesús es todo para nosotros, ya sabías que Dios mismo, Jesús mismo, a través del Espíritu Santo está trabajando en ti para que puedas conocer al Dios de la palabra, que puedas conocer que lo mejor que hemos podido experimentar en la vida es darnos cuenta que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Que todos los que estamos acá, todos los que viven en esta tierra, hemos pecado y necesitamos reconciliarnos con Dios. Ese es un proceso en tu vida que empieza a germinar, porque hay alguien que te quiere convencer de pecados como a nosotros nos convenció, y eso fue el Espíritu Santo. Nos convenció a través de la palabra, canciones, testimonios, no sé si mencioné las predicaciones, donde, me doy cuenta que lo que me separa de Dios son mis pecados, mis mentiras, etc. Pero también el Espíritu Santo nos convence que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando creemos que Él es Rey y Salvador nuestro, cuando creemos que sí, Él murió en la cruz por mis pecados, pero también resucitó, nos convence que ahora somos y estamos reconciliados con Él. Eso es impagable. Si hay alguien en nuestro corazón, te vi, sí, qué lindo verle. A varios hermanos que no veía hace tiempo. Sí, hay una obra en nosotros los salvos, es que el Espíritu Santo nos da tal convicción de que somos hijos de Dios. Eso solamente es dentro del proceso, la doctrina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero después está el proceso que Él inicia en los recién convertidos, en los que llevan años como nosotros. Sí, su proceso es desarrollar aún más el carácter de Cristo, como Jesús era, que tú seas igual. Por cierto que nunca llegaremos a la perfección de Él, pero un día seremos como Él. Sí, cuando fuimos salvos, Él implantó el fruto total, no un pedacito del fruto del Espíritu, no un pedacito del carácter de Cristo, todo, aleluya, el fruto del Espíritu. Pero ¿qué es lo que es el fruto del Espíritu? Busque Gálatas capítulo 5, paz,
paciencia. ¿Necesitamos paciencia hoy en día? ¿Necesitamos humildad? ¿Necesitamos dominio propio? ¿Fe? Sí, los necesitamos, ¿no es cierto? Y son 3 más. Oh, ese fruto que Él implantó en nuestras vidas cuando fuimos salvos. O la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Eso es un proceso que cada día tiene que ir acrecentándose. Que mi paz, mi paciencia, mi dominio propio, mi mansedumbre, cada día sea más parecido a lo que el Señor quiere. La santificación, sí, pues, como Dios es santo, como nuestro Padre Celestial es santo, tú y yo debemos ser santos, y ese es otro proceso que sigue en acción en nuestras vidas y que lo podemos detener. Que si no vivimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa en ese momento? El Espíritu Santo que vive en nosotros no puede producir la paz, no puede producir el gozo, porque nosotros estamos siendo desobedientes. Pero cuando nosotros decimos la verdad, aunque tal vez cueste muchísimo, como varios de ustedes que por decir la verdad han perdido sus trabajos, pero en ese momento cuando deciden yo te voy a obedecer, se unen al Espíritu Santo en su voluntad y viene ese gozo, viene esa paz, viene esa llenura que leíamos al comienzo, un mandamiento lleno de vida. Luego puse allí en las PPT el proceso de la misión general que nos ha encomendado como iglesia, sí, como Asamblea de Dios Autónoma en Santiago. El Espíritu Santo, Jesús, el Padre, nos ha encomendado una misión transversal a todas sus iglesias en el mundo y a nosotros en forma más específica. ¿Qué les habrá dado a todas las iglesias? Que llevemos su palabra a cada rincón, un tremendo evangelismo, misiones, ¿no es cierto? Que discipulemos a los que son convertidos, aleluya. Que vivamos esa vida donde le reflejemos a Él, ¿sí o no? Pero luego nosotros como Asamblea de Dios Autónoma, que este año cumplimos 85 años, Él nos entregó misiones, propósitos bien específicos. Qué increíble cómo Él nos abrió las puertas para que trabajemos con las familias. Desde los bebés, algo así, los pequeños en la sala cuna, la escuela dominical y los mayores. Pero hay una de esas edades que desde el día 1, antes de que nos transformáramos en iglesia local, que Él abrió la puerta y eso, ¿sabes qué? Ese trabajo jamás se ha detenido, que es la obra infantil. La obra infantil de nuestra iglesia local es uno de nuestros sellos, queridos hermanos. Y es increíble visitar, ¿no es cierto?, a nuestra iglesia hermana a través del país, que de todas las áreas que podemos trabajar, no, este año estamos muy complicados con jóvenes, no tenemos jóvenes, en esta área los abuelitos, estas necesidades tenemos, pero en todas hay una línea hermosa, la obra infantil siempre, siempre está. Y hay otra misión específica que nos dio el Señor hace 85, 86 años atrás, y es justamente enseñar la doctrina del bautismo por sumersión. Sí, en el mundo evangélico podemos ser bautizados por aspersión, podemos ser bautizados inclusive pasar por debajo de la bandera de esa iglesia evangélica. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos la luz de que, no, en esta sepultura y resurrección que me uno con Jesús, es bajando las aguas? Que su palabra, bautismo, significa sumersión. ¿Qué templos católicos antiguos de 600, 700 años atrás no solamente tienen la pileta para bautizar a los bebés, tienen bautisterios grandes? ¿Se acuerdan de este emperador Constantino? Que malamente unió la religión con el Estado. Bueno, él también se bautizó por sumersión. Y su bautisterio era del porte de la piscina de nuestra parcela en Pichidegua. Así de grande. ¿No conoce la piscina? Vaya entonces a un retiro en Pichidegua. ¿No es cierto, Juan Carlos? Grande. ¿Porque era grande el caballero? No. Porque había que hundirse completamente. No. Los misioneros llegaron con esta necesidad, corregir las doctrinas
que hemos estado abrazando mal. Eso ha sido una misión muy específica de Dios para nosotros aquí en Chile. Y luego, la última frase, la misión específica que el Espíritu Santo ha decidido y tiene para ti. Pensar que Él tiene algo para ti específico. Yo sé lo que tiene específico para mi vida. Cuando no lo realizo es como que apago el espíritu. Cuando me incluyo, me entro en esas áreas, es increíble cómo los dones, la vida espiritual fluye. Hermanos, Él tiene un propósito en curso para tu vida y no lo detengas, no lo detengas. Tengo una pregunta acá, la próxima. ¿Cuáles son las posibles razones por qué pueden estar deteniéndose sus procesos, su obra en tu vida? Puede ser la confusión doctrinal, ya lo dije. Puede ser amar este mundo por sobre el reino de Dios, las bienaventuranzas que hemos estado, ¿no es cierto?, estudiando desde el domingo pasado. Sí, pues, lo leo muy rápido, pero este segundo punto es horrible, cómo puede invadirnos. No querer ser moldeados por el Espíritu Santo. Qué raro, ¿ah? Pues si es como, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo si ni lo veo? ¿Será una energía, algo fofo? El Espíritu Santo es Dios. Cuando Él se retira, se derrumba todo. Cuando Él está, da vida. Fue el Espíritu que hizo crear por la palabra de Dios todo lo que la naturaleza que vemos. Fue Él que nos regeneró y nos volvió a volver a nacer en nuestras vidas. Fue Él que resucitó a Jesús. Es Dios, la tercera persona de la Trinidad, si lo estuviéramos leyendo, ¿no es cierto?, en teología. Y la próxima, tengo tal vez otras más específicas, algunas razones de qué estarán deteniendo su obra. ¿Será la indiferencia? Que tal vez esta predicación, ya tú la ves en forma, será una más. ¿Será nuestro egoísmo? ¿Será el famoso hedonismo? Terrible, ¿eh? Y se meten en las iglesias. El no perdonar, el abrazar amarguras, pecados sin confesar. Y el último allí, en estos signos de interrogación, puede ser que el Espíritu Santo te esté hablando. La próxima habla de algo muy importante. No tienes que encender ese fuego. Aquí no tenemos ahora un fósforo, algo para encender tu fuego. ¡No! El Espíritu Santo, ese fuego en tu vida, ya está encendido desde el día 1 que tú aceptaste a Jesús en tu vida. El hermano que nos estuvo dando la reflexión hace 2 o 3 lunes atrás en la reunión de oración, ya lo dije, nos hablaba de esto. ¿Se acuerdan ustedes quién encendió el fuego cuando terminaron de construir el tabernáculo? En el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales, donde ese fuego siempre tenía que estar encendido, no lo encendió Moisés, no lo encendieron los sacerdotes, fue Dios mismo que encendió ese fuego. En el templo de Salomón, ¿qué pasó el día de la inauguración? Hasta los sacerdotes no podían entrar al templo porque Dios mismo encendió ese fuego, la presencia de Dios. En ti ya está ese fuego. En ti ya están los procesos del Espíritu Santo actuando en tu vida. Solo hay que mantenerlo, solo que hay que cuidarlo. Así que para terminar, la próxima, por favor, ¿qué podemos hacer para no detener sus procesos en nuestras vidas, en la vida de la iglesia? En esta mañana, sé humilde, sé sincero, identifícalo. Sé sincero. Yo procuro ser lo más sincero ante el Señor. Y cuando no me doy cuenta que tal vez estoy haciendo daño y hay algo que a Dios no le gusta lo que estoy haciendo, le pregunto, ayúdame a identificar qué es lo que estoy haciendo que tal vez está deteniendo al Espíritu Santo. Pedir perdón, sí, que en esta mañana podamos pedir un gran perdón como iglesia. Pedir ayuda, sabiduría, fuerza, victoria para que continúe realizando su obra en nosotros. Y aquí tengo esta cita tan conocida, sed llenos del Espíritu Santo, en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Y en esa oportunidad, si ustedes lo leen en casa, este versículo y los anteriores y los posteriores,
Él compara el ser lleno, el avivar el fuego, el no detener este proceso con una comparación harto terrible, pero que nos hace comprender. Él le recuerda a los hermanos en Éfeso esta religión pagana, tal vez al dios Baco puede ser, o la misma diosa Diana, donde el dios Baco era el dios del vino, donde las fiestas eran emborracharse, eran orgías, pero Pablo dice, recuerden que después estaban muy desilusionados por lo que habían hecho. Dice, esa fiesta pagana, o esa realidad de que el vino les domina, no, ahora sean dominados por el Espíritu Santo. Ahora, en realidad, llénense del vino nuevo que es el Espíritu Santo. Llénense y emborráchense del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, emborracharse del Espíritu Santo o llenarse del Espíritu? Es meternos de lleno en la palabra. Lo que muchos de ustedes hacen el día martes en la noche, ¿no es cierto?, en el EBT, pero el lunes también, el miércoles también, en realidad toda la semana. Y no solamente le queremos conocer más, sino que queremos ser formados por Él, obedecerle, tomarle en cuenta. Sí, hermanos. En esta reunión, aprovechando que estamos todos los colegas, los pastores de la iglesia, yo quisiera que después, como hemos hecho en cultos de unidad anteriores, nos podamos dividir a través de toda la iglesia que está reunida, aquí en el salón, en el balcón y en la galería, y que podamos orar por nuestros hermanos, pidiendo, llénanos con tu poder, ayúdame a obedecerte, Jesús. Ayúdame a obedecer a tu Espíritu. Ayúdame a tenerte en cuenta. La próxima es una corrección del título. Sí, yo dije un mandamiento que llena, ¿no es cierto?, lleno de vida. Pero saben, todos los mandamientos que encontramos en la Biblia que fueron dados para la iglesia, en realidad nos dan esa vida. Nos dan esa paz, nos dan ese consuelo, hacen que el proceso del Espíritu Santo avance. Yo le invito a ponerse de pie entonces y vamos a orar. La próxima, y con eso terminamos. Sí, hagamos cosas que produzcan vida, que produzcan esperanza, queridos hermanos. Obedezcamos al Espíritu. Sí, obedezcamos a la palabra de Dios. Oh, sí, todo lo que tú vas a sembrar, eso mismo vas a cosechar. Ahí tengo la cita Gálatas 6 y versículo 9, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que en esta mañana sembremos obediencia a Jesús. Sembremos pedir perdón. Sembremos que el fruto de su Espíritu se desarrolle. ¡Aleluya! Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amén. Invito entonces a mis colegas, a mis consiervos, que se puedan repartir, ¿no es cierto?, entre la hermandad, y vamos a orar el uno por el otro. Querido hermano, querida hermana, mira a tu alrededor y comienza a orar por tu hermana, por tu hermano. Tal vez inclusive hay necesidades. Ora por esas necesidades. Si tienes la confianza de tu hermano, tal vez lo puedes decir, pero que en esta hora podamos llenarnos de este mandamiento. No queremos detener el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Querido Jesús, aquí estamos como una sola iglesia, esperando tu regreso, procurando cumplir la misión que tú nos has dado como tu iglesia aquí en la tierra. En cada comuna donde estamos, en cada comuna donde vivimos, desde los vecinos del templo, los vecinos nuestros, la gente que conocemos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares. ¡Oh!
queremos pedirte que el proceso del Espíritu siga en acción en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Oh, aleluya. Tú ves ahora cómo la iglesia está orando el uno por el otro. Tú ves cómo la iglesia ahora está orando por sanidad física, por nuevas fuerzas espirituales, para que tú puedas perdonar si es que hubiese pecados, para que tú pudieras perdonar y corregir aquellas áreas donde en realidad estamos abrazando el amor al mundo, cómo reacciona el mundo, cómo odia al mundo, cómo se venga el mundo, cómo decide el mundo. No, aquí estamos para pedirte. Queremos seguir pensando como tú. Queremos seguir hablando como tú. Queremos seguir reaccionando como tú. Queremos seguir perdonando como tú. Queremos seguir confiando en Dios como tú lo hiciste hasta el final de sus vidas. Oh Señor, seguramente hay visitas hoy que nos acompañan por primera, segunda vez. Tal vez hay familiares, amigos que nos han acompañado para ver a sus parientes y amigos bajar a las aguas y que hoy han sido confrontados con tu palabra. Pensar que si hoy ellos confiesan su necesidad, su pecado, te piden perdón, tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar esos pecados, para limpiarles de toda maldad. Pensar que dice tu palabra que cuando te recibimos en nuestro corazón, nos declaras por voluntad del Padre, hijos tuyos. Así que si en esta hora hay varios que quieren aceptarte como Salvador, como el Señor de sus vidas, si que hay varios que quieren continuar con el proceso del Espíritu Santo, que en esta mañana te digan sí, que en esta mañana puedan confiar en ti, como lo han hecho sus parientes que han bajado las aguas. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Oh, que no hayan confusiones doctrinales, que podamos obedecer a tus instrucciones, Señor, que podamos abrazar, amar la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, que nada detenga los procesos que Él ha comenzado en nuestras vidas hasta el día tuyo, Señor. Amén.